La Biblia nos alerta una y otra vez acerca de la trampa de la codicia. Dolorosamente, los seres humanos somos muy dados a este pecado. El diablo una y otra vez nos repite acerca de aquellas cosas que no tenemos y que podríamos tener. Una de las cosas que la Biblia habla acerca del mundo es los deseos de los ojos. Luego habla de la vanagloria de la vida. En realidad es el diablo quien nos dice una y otra vez: no lo tienes, pero podrías tenerlo. Nosotros los hombres, especialmente los hombres, cuando no mantenemos la dependencia de Dios en el lugar correcto, nos enredamos en esta trampa y pagamos un alto precio. Dolorosamente he visto hombres de Dios que se han dejado llevar por el pecado de la codicia y han estado dispuestos a poner allí, en el altar del sacrificio, las cosas más importantes para lograr sus objetivos, impulsados por una actitud pecaminosa. Están aquellos que, por querer tener y tener más, entregan toda su energía, su tiempo, su vida total al logro de los placeres materiales, de los deseos codiciosos que habitan en sus corazones, y cuando miran atrás se dan cuenta que han estado corriendo detrás de un espejismo y han estado sacrificando las cosas de más valor. Quiero que los hombres prestemos especialmente a la historia que quiero compartirles en esta noche. El mensaje de la mañana era un mensaje de inspiración acerca del testimonio de hombres de fuegos. 3 valerosos hombres que estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte por causa de su Dios. Hoy vamos a ver un caso negativo, pero está en la Biblia y es también para nuestra enseñanza, es también para nuestra edificación, porque aquí el Señor nos advierte del peligro de caer en este pecado que Dios, como cualquier otro pecado, no va a ignorar. Y tiene muchas formas, tiene muchas máscaras que a veces nos ponemos y en realidad lo que estamos es persiguiendo lo mismo. Vamos a ver la historia de un hombre que cayó bajo el juicio de Dios por su codicia. La historia está en Josué, capítulo 7. Vamos a dar, Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu Santo hable por medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los cristianos constantemente luchamos con tentaciones, con faltas morales, aún después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Es un error pensar que por conocer a Jesús se acaban las tentaciones. No, mientras estemos en el aquí y en el ahora nos van a perseguir y las vamos a estar enfrentando una y otra vez hasta que Dios nos lleve de este mundo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, la Biblia nos dice, primera de Juan, en el capítulo 1, los versos del 5 al 10, quisiera que leyéramos allí lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo mejor que podemos hacer con el pecado es exponerlo, confesarlo, pedirle a Dios que nos perdone y abandonarlo. Un pecado no puede permanecer escondido por mucho tiempo, porque el hedor se siente. Y eso es precisamente lo que nos recuerda esta historia de Josué capítulo 7. Alguien que decidió dejarse llevar por su codicia y cayó bajo el juicio de Dios, él y toda su familia. Y es importante que nosotros como hombres le prestemos especial atención a esto, porque Dios nos hace responsable por la influencia que ejercemos en el hogar. Cuando la Biblia dice que somos cabeza del hogar, que somos los líderes del hogar, está hablando que Él también nos hace responsable por la influencia que ejercemos, por la manera como nosotros llevamos a nuestra familia. Y no se trata solo de ponerle pan en la mesa, vestidos, se trata de preocuparnos por la vida espiritual de nuestra familia. No podemos dejar esa responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros los hombres. Y de igual manera, cuando decimos o decidimos esconder un pecado, no solamente afectamos nuestra vida, sino la vida de aquellas personas sobre las cuales Dios nos ha puesto. En Josué capítulo 7 está la historia de un pecado. Es uno de esos pasajes que relata una historia triste. El pecado de un hombre. Israel había estado de victoria en victoria y de pronto experimenta una derrota inexplicable porque un miembro de la comunidad hebrea decide desobedecer. Y quiero que observen, porque aquí la Biblia nos enseña un principio, y es que Él hace responsable en muchos casos a toda una comunidad por el pecado de un hombre. Y usted dirá, pero si Él no tenía culpa. La enseñanza es esta: el pecado no es algo que cometemos de manera aislada, siempre deja consecuencias. Cuando nosotros nos dejamos llevar en picada, arrastramos a otros. Es como una onda expansiva. La onda expansiva de una explosión alcanza a otras personas. Este pueblo experimentó una derrota. La toma de Jericó fue una importante victoria para los hebreos. Allí tuvieron un gran triunfo, lo que podríamos llamar un triunfo milagroso. Dios quería demostrarle y recordarles que Él era el que estaba al frente. Después, todo lo que iba a venir era, como decimos los cubanos, pan comido, ¿verdad? La conquista total de Canaán era cuestión de tiempo. Había que llevar adelante algunas batallas, pero eran fáciles. Se supone que con la ayuda de Dios era cuestión liquidada. Sin embargo, dice el verso 27 del capítulo 6, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Victoria, triunfo. El verso 7, del capítulo 7, verso 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Ahí aparece la palabra pero. Una palabrita que presenta un enlace, relaciona el desaliento con el espíritu de júbilo que tenían, relaciona lo que había ocurrido en el capítulo 6, del 2 al 26, con lo que ocurre ahora en el capítulo 7, 2 y 3. Dice la palabra
cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Abel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. O sea, la palabra nos presenta la razón del fracaso que ellos iban a experimentar. Tenían que tomar una ciudad. Esa ciudad se llama Ai, significa ruina. La ciudad era fácil de conquistar. En realidad, Josué, para mantener descansando a su ejército y proteger su campamento, solo envía lo que era necesario, unos 3.000 hombres que iban a saquear esta ciudad. Sin embargo, lo que parecía una victoria asegurada, de pronto se trastorna en un rotundo fracaso. Versos 4 y versos 5. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo falleció y vino a ser como agua. Los hombres que Josué había enviado le dijeron, en el verso 3, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y la van a tomar. No fatigues todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. O sea, desde el punto de vista humano también era fácil, una conquista fácil. Sin embargo, aquí las cosas no le salieron como esperaban. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque había pecado. Y aunque humanamente ellos tenían probabilidades de vencer, Dios trastornó la victoria en una derrota. Dios quería darle una lección a este pueblo de las consecuencias del pecado. Aquí encontramos un pueblito insignificante, ruina se llama, con una protección mínima. Y los soldados de Israel salen huyendo. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, quiero que veamos la reacción de Josué ante lo que había ocurrido. Dice el verso 6, Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Él reaccionó de la manera correcta. Le preguntó al único que podía tener la respuesta. Dios derrama su corazón delante de él y le pregunta: ¿por qué está pasando esto? Ahora quiero que observen algo. Josué creía en la intervención de Dios en medio de ellos, tanto en lo bueno como en lo malo. No se trataba de que él viera la mano de Dios cuando vencía. Aún en medio de este fracaso, él vio que era resultado de la mano de Dios. Por eso dice: ¿por qué no has entregado? No importa quiénes fueron los responsables directos, Dios lo permitió. No importa que haya sido el pecado de un hombre, Dios trajo la consecuencia, esa derrota. E hizo lo correcto. Lo que nosotros debemos hacer cuando vemos que las cosas no están marchando como debieran estar marchando. Cuando de alguna manera sentimos el hedor del pecado. Aquí hay una lección
frente a cualquier derrota, deténgase, mire al cielo y pregúntele a Dios. Nosotros somos líderes, aunque no de una nación. Todos somos líderes, los hombres que estamos aquí, en nuestra familia. Y muchas veces nos sorprendemos ante cosas inexplicables. Tenemos que hacernos la misma pregunta. Pero no nosotros, sino hacérsela a Dios. Ahora, miren cómo Dios le responde. Y Jehová le dijo, verso 10, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y están hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ti. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Aquí Dios le da la explicación. Le dice cuál es la razón. Josué, hay pecado. Y yo soy santo. No voy a ignorar el pecado. Dios no da la espalda ante lo mal hecho. Alguien había tomado algunas cosas que estaban declaradas anatema. Miren, en la antigüedad, en la guerra, los soldados tenían el derecho a tomar el producto del saqueo después de la victoria. Esa era la paga del guerrero. Pero en este caso no. Dios le había dicho en el capítulo 6 a Josué que lo destruyera. Dice en el verso 17: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, y los que estén en su casa. Pero guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. El anatema no era algo complicado. Se lo voy a decir en otras palabras. Los soldados no podían quedarse, en este caso, con nada. No podían quedarse con nada después de la victoria. Todo tenía que ser entregado, dedicado a Él. Así de sencillo. No era algo difícil. Dios se lo dijo clarito. Sin embargo, hubo alguien dentro del campamento que decidió deliberadamente desobedecer lo que Dios había dicho. Y hubo consecuencias. Consecuencias para él y para toda la nación. Fue un hombre, y al parecer su familia también lo siguió en esto, y pagó todo el pueblo, hasta que no enfrentaron lo que estaba mal. Pronto se descubre el delito y comienza la búsqueda. Ya él sabía, Josué, que era lo que estaba mal. Ahora tenía que encontrar al culpable. Verso 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera,
por los varones, fue tomada Sabdi. Traten de imaginarse cómo estaría el culpable, cómo estaba latiendo el corazón del ladrón, su presión sanguínea, cuando empezó el proceso de búsqueda, tribu por tribu, familia por familia, casa por casa. Se iba desarrollando el operativo de identificación de Josué y se iba acercando más y más a él. ¿Qué estaría pensando este hombre? Si no se había preocupado por el anatema, al menos se había enterado de la derrota. Vio el funeral de los 36 hombres y él sabía cuál era el castigo, verso 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, porque ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Aquí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no le dijo directamente a Josué? Oye, fue Acán. El ladrón es Acán. Ve y haz juicio sobre él. ¿No se han preguntado eso? Bueno, aunque la Biblia no lo dice, yo pienso, me gusta pensar que Dios le estaba dando la oportunidad a este hombre de que confesara voluntariamente su pecado, pero no lo hizo. No lo hizo hasta que lo atraparon. No lo hizo hasta que llegaron a él. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? Sí. Pedro le preguntó primero a Ananías, ¿vendiste en tanto la edad? Sí. Cayó muerto. Dice que creo fue como, ahora no recuerdo, 1 o 3 horas después. Creo que fueron 3 horas después. Vino la mujer. 3 horas y ella no se enteró de lo que estaba pasando. Y cuando llegó, Pedro le hace la pregunta también. Fulana, ¿vendiste la heredad? Sí. O sea, le dio la oportunidad de confesar su pecado y la mujer mintió igual que el marido. Y le dijo, lo que han sacado a tu marido, muerto, te van a sacar a ti también. Y esto pienso que era algo de lo que Dios quería que pasara en Acán. En lugar de arrepentirse, siguió allí esperando. La búsqueda se fue haciendo cada día, en cada momento más estrecha. La búsqueda continuó en círculos concéntricos que se hacían cada vez más pequeños. Después de que Josué, por instrucciones del Señor, echara suerte para afinar la búsqueda, quiero explicar que este procedimiento de la suerte era utilizado para conocer la voluntad de Dios. El sacerdote hacía un juego de azar, por así decirlo, excepto que era Dios quien controlaba el resultado y que en realidad no era, lo que estaba en juego no era un juego en absoluto. Con cada círculo la cuerda apretaba más al cuello del ladrón. Por fin la búsqueda dejó a un solo hombre desnudo con su pecado frente a todo el campamento. Verso 18. Y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. El hombre fue descubierto. Dice el verso 20, y Acán respondió, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Esperó demasiado tiempo. La oportunidad para tratar un pecado es ahora. No esperar a que me descubran. No esperar a ser expuesto y que se forme el escándalo y el juicio de Dios caiga sobre mí con todo su peso. Ahora es el momento.
Observen, en el verso 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno de 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y después dice: escondí. Fíjense, vi, codicié, tomé y escondí. Pero hay una frase que le faltó ahí. ¿Saben cuál fue? Vi, codicié, tomé, escondí y me atraparon. ¿Verdad? Me atraparon. Rara vez pensamos en las consecuencias. Rara vez pensamos en la cosecha amarga que vamos a recoger después de pecar. Y es probable que este hombre estuviera justificando su conducta. Quizás se dijo a sí mismo: mi familia y yo hemos trabajado muy duro y hemos estado privados de muchas cosas durante estos años en el desierto. Aquí hay un manto nuevo, elegante, un poquito de plata y de oro. No es gran cosa. Dios nunca echará de menos eso si consideramos todas las cosas valiosas que nos llevaremos de Jericó. Yo peleé muy duro y tengo derecho a disfrutar de algunas cosas. Esto no es malo. Dios no le va a importar. Bueno, esto no lo dice la Biblia que él lo dijo. Estoy especulando, pero sé cómo funciona la mente humana cuando se trata de justificar lo que está mal. Eso es lo que se llama racionalizar. Exactamente lo mismo que hizo Jesse, el criado de Eliseo, cuando él se negó a recibir una recompensa por la sanidad que había hecho a Naamán, y salió corriendo detrás y mintió para quedarse con el dinero. Acán trajo a su tienda más de lo que había pensado, pero su pecado no quedó enterrado. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. ¿Todavía sigue pensando que Dios toma a la ligera el pecado? Acán fue llevado a un lugar llamado Acor, que significa lugar de destrucción, y ahí Dios aplicó la justicia. Después de ejecutarle y a las personas que lo ayudaron a ocultar su pecado, quemaron todo lo que tenía de acuerdo a la orden de Dios. Y las tumbas fueron marcadas como un monumento recordatorio para que los demás no olvidaran lo que había pasado. Terrible. Este pasaje tan severo ofende la sensibilidad moderna, que está tan suavizada por la tolerancia. Si eso fuera hoy, ¿qué creen que habría pasado? Bueno, los abogados habrían buscado la manera de sacar a Acán del problema. Lo primero que habrían dicho: Acán estaba trastornado. Sí, porque hoy en día la gente no quiere recoger las consecuencias de sus actos, y lo primero que se trata de hacer es quitarle la responsabilidad. Un hombre se mete en un cine y asesina a un grupo, no estaba loco. Tiene que estar loco. Y violan a un niño, no, perdió la cabeza. Los abogados saben buscar la manera
de encontrar un tecnicismo, algo enredado. Por ejemplo, podrían haber dicho, no, Josué no le leyó los derechos a Acán. O pudieran haberle aconsejado que se declarara culpable de un hurto menor y pedir luego para él una pena menor, en vez de involucrar a todo un campamento en un juicio largo y costoso. La opinión pública habría estado de acuerdo con Josué, con Acán, pero al final lo dijo y se disculpó y devolvió lo robado. ¿Por qué la ejecución? Bueno, la respuesta es fácil. Porque Dios lo mandó. Pero eso no va a devolver a su familia los 36 soldados que murieron. Estamos viviendo en tiempos de gracia, pero algunos han convertido la gracia en una desgracia y piensan que es una licencia que tengo para hacer lo que me dé la gana y Dios lo va a ignorar, lo va a pasar por alto. Otros intentan redefinir el pecado a cualquier costo para que sus acciones no se vean tan mal. Por ejemplo, algunos consideran pecado solo aquello que daña a otra persona. Si tú estás haciéndole mal a otra persona, entonces sí es pecado. Para ellos, pecado no es una ofensa contra Dios, un desafío contra Dios. Es algo que daña a otros. Sin embargo, hermanos, en mis estudios de la Biblia no he encontrado nada que diga que una acción tiene que dañar a alguien más para que Dios la considere un pecado. Ni en la Biblia, ni en mi experiencia, puedo encontrar el hecho de que el pecado es algo aislado. Se puede cometer en privado, pero el pecado nunca es aislado. Escuche esto que le voy a decir. El pecado siempre va a afectar a otros. Nos afecta cuando lo cometemos y afecta a otros. Y eso es algo que Dios está enseñando aquí. Algunos podrían decir, ¿por qué la familia murió? Bueno, algunos estudiosos consideran que la familia sabía lo que él hizo y lo apoyó. Pero vamos a pensar que no fuera así. No importa lo que tú y yo podamos pensar. Aquí se trata de que Dios, cuando hace algo, Él sabe por qué lo hace. El principio que se transmite es este. Mi pecado, como responsable de mi hogar, va a afectar a mi familia. Cuando yo caigo, arrastro a otros. Si ellos no eran ladrones, se iban a volver ladrones, porque estaban viendo al Padre robar. Esa es la realidad. Una persona que viva con un pecado no confesado, persistente y no resuelto, va a tener un impacto negativo sobre todo lo que toque, ya sean cosas o personas. No podemos decir que Dios lo ignora. ¿Cómo vamos a creer que podemos burlarnos en la misma cara de Dios? Porque Dios sabe todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo. Si tú piensas eso, permíteme que te diga algo. No has entendido nada. Porque el corazón del Evangelio es que Dios ofreció a su Hijo por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestros pecados. Él tomó muy en serio el asunto. Hay tres principios de esta historia y con ellos termino, que quiero dejarle. El pecado en el campamento apesta. Y cualquiera puede sentir su hedor característico, puede detectarlo. Es un hedor inconfundible. Y mientras más cerca una persona camina con Dios o de Dios, más sensible se hace al pecado. Un corazón que mantiene intimidad con Dios, Dios le da discernimiento para decir, aquí algo anda mal.
aquí algo no está funcionando bien. Probablemente no sepamos de qué se trata en el momento, pero en nuestro corazón sabemos que algo no está bien. Será cuestión de tiempo que Dios nos va a aclarar el asunto. Porque es que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ninguno de nosotros es perfecto, pero tenemos que tener el valor para reconocer cuando pecamos y decirle, Señor, perdóname, yo no quiero arrastrar a otros conmigo. Confesar es decir, esto está mal porque tú lo llamas mal. No puedo justificarlo, no tiene justificación, perdóname. Y el momento para hacerlo es ahora. No esperar a que sea demasiado tarde. Segundo, la intranquilidad es la acompañante del pecado encubierto. Cuando estamos haciendo cosas que ofenden a Dios, perdemos la paz. No importa cuánto aparentemos, Dios nos ha creado de esta manera. No podemos disfrutar de paz mientras tengamos pecado en nuestra vida. Alimentar el pecado es lo que Dios más detesta. Va a sustituir esa paz con una intranquilidad permanente. Tercero, cuando se detecta el pecado, Dios honra la acción inmediata, firme y rigurosa. Miren, yo, al igual que ustedes, hemos leído toda la Biblia y sabemos que la severidad que está presente en el Antiguo Testamento no se ve en el Nuevo, pero eso no significa que Dios ha cambiado. Si alguna diferencia hay, es que en la dispensación de la gracia precisamente estamos debajo del paraguas de la gracia. Pero dice Pablo, como estamos bajo la gracia, vamos a pecar para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Querido hermano, ¿qué tipo de influencia estás ejerciendo como hombre de Dios? Para ti, ¿qué es lo más importante? Tú no puedes esperar que para tus hijos sea importante Dios si para ti no lo es. Si para ti es más importante tu trabajo, tus entretenimientos, tus juguetes, tú no puedes esperar que tu familia ame a Dios si tú no la amas. Tú no puedes esperar que tus hijos lean la Biblia y oren si tú no lo haces. ¿Cómo vas a esperar que tus hijos busquen a Dios si jamás te ven a ti buscar a Dios en tu casa? Ah, pero yo vengo al templo, yo no me pierdo los cultos. ¿Y crees que eso es suficiente? Decía Tim LaHaye que si quieres saber si una persona está llena del Espíritu, míralo cómo se comporta en su casa. Aquí podemos fingir, empezando por mí, ¿verdad? El pastor el que se para detrás del púlpito y predica de la Biblia. Pero en realidad, ¿quién soy yo? El hombre cuando se baja de aquí, con mis virtudes y mis defectos. Pero la realidad es que lo único que nos va a mantener en paz mañana es saber que nosotros fuimos una influencia positiva. Para Acán lo más importante eran aquellos lingotes. Fíjense, cuando él lo describe, el tipo le tenía cogido el peso. Si ustedes se fijan la manera como él dice allí, ¿verdad? Un lingote de oro, de peso, de 50 ciclos, codicié y tomé un manto babilónico muy bueno, ¿verdad? De 200 ciclos de plata. Acán tenía el corazón en esas basuras.
Y la expresión de él no era de arrepentimiento. Todavía cuando está hablando, sigue expresando que se sentía atraído por esas cosas. La codicia seguía ahí. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Es Dios lo más importante? ¿O hay otras cosas? Yo creo que el momento para revisar eso es ahora. Que Dios nos guarde de no ser nosotros los culpables de la ruina de nuestra familia. Porque este hombre no se fue al infierno él, sino arrastró a su familia. Qué pasaje tan triste. Nosotros no somos responsables por la conversión de nuestros hijos, porque cada uno debe tener una experiencia con Cristo. Pero Dios sí nos hace responsables por la influencia que ejercemos y la preocupación que tenemos por ellos en el sentido espiritual, por nuestra esposa, por nuestra familia. ¿Qué influencia estamos ejerciendo? Que se pueda decir de nosotros que fuimos hombres que Dios usó para bendecir a otros, y no hombres que como Acán caímos bajo el juicio de Dios por nuestros pecados. Hermanos, de Dios no se puede burlar uno. Creo que la semana pasada estaba leyendo un artículo que se publicó, que fue el escándalo del momento. Líderes de la Convención Bautista en pecados horribles. Y eso lo muestra el mundo como un trofeo, como una vergüenza. Todos los bautistas son iguales, todos los pastores son iguales. El punto es que cualquiera puede pecar, pero estar viviendo tantos años en un pecado, dañando la vida de otras personas, eso no. Yo no lo entiendo, la verdad. Y si a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, ¿creen ustedes que Dios lo va a ignorar? Quizás no cae, la persona no cae muerta como acá, no cae el juicio al momento, pero vendrá, de seguro que viene. Dios es amor, pero también es santo. Si mañana alguien nos confronta por las cosas malas que han hecho otros, ya sean bautistas, sean de lo que sea, nosotros no podemos justificar lo que está mal. Pero sí podemos decirle, mira, cualquiera que peque contra Dios y dañe a otros, no va a escapar de su juicio. Los hombres fallamos, pero Dios no. Y aquí no se trata de que lo que han hecho otros hombres, se trata de lo que Dios hizo por el hombre. El que mandó a su Hijo a morir por los pecadores fue Dios, no fue un hombre. Que Dios nos guarde y que cada momento nos estemos preguntando qué tipo de influencia estoy ejerciendo. Cuando tú y yo ya nos vayamos de aquí, ¿qué recuerdo va a quedar? Pastor, lo que va a quedar es una buena cuenta para dejarle a mis hijos. Si eso es lo único que les vas a dejar, les vas a dejar una buena cuenta de problemas. Si nos preocupáramos por dejar un legado espiritual, que aquellos que queden detrás de nosotros lo puedan heredar, esa sería la mejor herencia que ellos van a recibir. Preocúpate ahora por tu relación con Dios. El momento es ahora. Que el Señor nos bendiga.